Hola, bienvenidos a nuestra lección de Escuela Sabática, lección número 4 de este segundo trimestre 2025. Estaremos hablando sobre naciones. Primera parte, semana que viene seguimos con el tema, pero esta semana el tema está súper interesante porque estamos hablando de quién es el rey, de qué nación hacemos parte, de la nación del pueblo de Dios o de Babilonia. Babilonia aquí significando todo que va en contra de Dios, todo que es confusión, todo que sale de la normalidad de la creación de Dios. Vamos a ver durante la lección esta semana que desde la creación, con el inicio de las ciudades-estados, hasta el momento donde Dios va a fundar su pueblo, a crear su pueblo a través del llamamiento de Abraham, cuando el pueblo de Dios pide un rey a Samuel, y otras cosas más que van a pasar con la iglesia también primitiva. Vemos que siempre hubo, siempre hay hasta hoy y siempre habrá un conflicto entre el pueblo de Dios y estas naciones que representan la autosuficiencia humana que quiere borrar completamente la existencia de Dios de la vida de los seres humanos. Una lección muy interesante. Yo podría resumir con esta frase de la lección de esta semana: ¿quién reina realmente en nuestra vida? ¿Cristo o Babilonia? Entonces tenemos aquí, a mi ver, 4 puntos importantes para introducir la lección de esta semana. Pero antes de hablar de estos puntos, os quiero recordar que estamos en nuestra semana especial Saferis Online. Los que ya conocen Saferis, sabéis que 2 semanas al año tenemos Saferis Online. Una antes de Navidad, al mes de noviembre, por ahí, tercera semana de noviembre. Y ahora, durante Semana Santa o después de Semana Santa, tenemos también esta semana donde todo está muchísimo más barato y podéis comprar cosas que normalmente no tenemos disponibles en nuestra web. Además, y aquí tengo, porque siempre me olvido y mezclo las cosas, tengo la información con respecto a los regalos. Si tú compras 25 euros, ya recibe un primer regalo, envío incluido, ¿eh? Si compra acima de 50 euros, 2 regalos. Si compra acima de 100 euros, 3 regalos. Y acima de 150 euros, 4 regalos. Son estos libros que aparecen ahí, una Biblia, 3 libros. Lo 1 a partir de 25 euros, 2 a partir de 50, 3 a partir de 100 y 4 a partir de 150. O sea, si compras 150 euros, ya tiene 4 libros que de una entra en tu pedido automáticamente. Y tenemos ahí muchas novedades. Tenemos libros de salud que normalmente no están disponibles. Si después de Saferis Online, si buscas los mismos títulos, no encontrarás, porque son libros muy exclusivos para una categoría de representantes de Saferis, pero en Saferis Online están disponibles, sí. Y tenemos también una nueva colección para niños, Mis Secretos de Salud, donde los niños podrán conocer los principios de las leyes de salud a través de historias que cuentan cosas muy interesantes, pero no es simplemente libros, porque están llenos de recursos. Podéis hacer puzzles con la caja y con los libros. Puzzles que se escanea y se hace en el móvil. Podéis escuchar las historias también. Imagina el niño que está aprendiendo a leer o a entender las cosas, puede escuchar. Como también puedes asistir a las historias siendo contadas por alguien y ya está el ruido de las páginas pasando. O sea, si el niño no tiene nadie que le pueda contar la historia, puede también escanear y ahí alguien le va a contar la historia. Hay también una receta para que el niño pueda hacer con su madre o con alguien una receta en la casa. Entonces, una colección muy interesante. Saferis Online hasta el 27 de abril con descuentos realmente de verdad. ¿Ok? No es que subimos los precios para después dar descuentos, es que realmente hay descuentos. Bueno, ahora que paso la publicidad, los 4 puntos que mencioné. Mira, tenemos aquí en la lección de esta semana la presentación del modelo babilónico, que es el modelo de personas, de seres, de organizaciones políticas, militares de autosuficiencia. Siempre cuando la persona deja el pecado entrar en su vida, la autosuficiencia, el orgullo, una forma diferente de autoanalizarse tomará lugar. Y la persona va a alejarse de Dios, será menos dependiente, y será cada vez más autosuficiente de Dios, ¿no?
En contraste, el modelo de Dios es un modelo de humildad, obediencia, servicio, ¿qué más? Y también un testimonio colectivo de vidas cambiadas. Entonces Dios llamó al pueblo a vivir una experiencia única con Él, como pueblo, para que esto pueda ser un testimonio a los demás pueblos, pero de forma colectiva. No es un héroe que se levanta y que todos tienen que seguirlo. Además de Jesús no hay otro hombre héroe. Jesús es nuestro único modelo. Pero el pueblo de Dios, los seres humanos tendrían que vivir en comunidad y la comunidad ser un testimonio. ¿Mm? Otro punto. La lección vamos a entender que mismo si Dios llamó a un pueblo de forma muy especial a través de Abraham para ser una luz, desafortunadamente por la naturaleza humana muchas veces no ha brillado. Muchas veces Dios necesitaba de un pueblo que pudiera representarlo y no ha funcionado. Y a pesar de nuestras fallas y a pesar de toda la historia que encontramos en la Biblia, Dios sigue amando y protegiendo su pueblo. Y tú y yo somos parte de este pueblo. Si tú estás ahí asistiendo a estos resúmenes de escuela sabática, si tienes ganas de conocer la Biblia, es de algún modo Dios te está tocando y quieres que tú seas y sigas siendo miembro de su pueblo. Entonces somos parte del pueblo de Dios y de alguna manera colectivamente y también individualmente en nuestra vida práctica diaria, Dios nos invita a sermos testimonios, testigos de su poder en nuestras vidas. Bueno, son los puntos que vamos a estudiar en la lección de esta semana. Que Dios te bendiga y ya nos vemos pronto para la lección del día domingo. La lección está muy bonita esta semana. Hasta pronto. Hola amigos, bienvenidos a nuestra lección de escuela sabática del día domingo. Hoy hablamos de Nimrod y Nínive, que son representantes de la autosuficiencia humana buscando ir en contra de Dios. El versículo bíblico que tenemos para hoy está en Génesis capítulo 10, 8 a 9. Elegí estos dos que dice: Ecús engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová. Delante, que la lección nos explica, significa en contra. ¿Okay? Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Bueno, lo que entendemos en la lección de hoy es que siempre hubo la preocupación de Dios de tener su pueblo que era testigo de su existencia. Pero lo que más me marcó en la lección de hoy fue, que siempre nos olvidamos de este detalle, que el jardín del Edén siguió en la tierra hasta el diluvio. O sea que las personas, Adán y Eva y sus hijos, y los que seguían a Dios, podían ir hasta la entrada del jardín de Edén y contemplar de alguna manera la existencia de esta conexión directa con Dios. Mismo si ellos no podían más entrar ni coger del fruto del árbol de la vida, tenían ahí un acceso a algo visible de las historias que contaba Adán. Porque imagínate que en estos entonces la transmisión de la fe se hacía de forma oral. Pero imagina que Adán podía contar la historia delante del jardín de Edén. Ahora, yo no sé cómo el Espíritu de Profecía habla también de ángeles que estaban delante de la puerta para impedir que los seres humanos caídos pudieran entrar. Yo no sé cómo estos ángeles eran visibles o de qué forma se presentaba la entrada del jardín de Edén. Pero imagino muy impactante a Adán contando la historia de su caída, de su submisión, el diálogo que ha tenido con Dios, lo que Dios le comunicó delante de la entrada del jardín de Edén. Esto me hace pensar también que mismo si hoy hubiéramos aquí tenido en nuestra tierra, no sé, en un país cualquiera del mundo, el despacho celeste, donde pudiéramos ver las puertas de la entrada del cielo, esto tampoco cambiaría la historia de la humanidad. No habría una conversión masiva de personas porque hay un despacho de Dios en la tierra. El ser humano, mismo delante de la más clara revelación del poder divino, es capaz de alejarse, de rebelarse, de buscar su autosuficiencia. Entonces,
Aquí comenta la lección: nuestros primeros padres confiaron en que el rey legítimo les proveería un camino de regreso al jardín, y llevaron sacrificios a la entrada del Edén en fiel anticipación de la redención que Dios ofreció desde el principio al mundo caído. Qué cosa magnífica, ir y hacer el sacrificio delante de la entrada. No tenían templo todavía, pero ya tenía ahí de alguna forma un altar delante de la entrada del jardín de Edén. Pero la lección nos comenta también de ¿quién fue Nimrod? Que para que lo sepamos bien. Era bisnieto de Noé. Era hijo de Cus, nieto de Cam, ¿no? Y fue, de alguna forma, según lo que hemos leído ahí en Génesis 10, el primer grande gobernante, porque fundó las ciudades de Babel, Erech, Akkad y Calne, en la zona de Simnar, y también a Nínive, en Asiria. O sea, es una persona que tuvo un impacto muy grande entre aquellos que no querían seguir más a Dios y querían tener su propia nación. Además, su nombre significa, que es Marad, significa rebelarse. Nimrod significa rebelarse, ir en contra de Dios. Entonces, ¿qué representa este Nimrod? Representa autosuficiencia humana sin Dios. Significa también idolatría, porque cuando tú sacas a Dios, tenemos una parte en nosotros que necesita idolatrar. No sé si este verbo existe en español, pero tenemos que idolatrar, tenemos que adorar. Entonces, si tú no adoras, tú vas a idolatrar, porque tú necesitas de algo espiritual. Si no pones ahí a Dios, va a idolatrar cosas, personas, naturaleza, no sé qué otra cosa, para poder rellenar este corazón vacío. Solo que esta idolatría no sirve, no da sentido, y las personas están siempre buscando nuevas cosas, ¿no? Entonces, Nimrod significa este poder político que también mezcló una especie de creación de nuevos dioses para las personas. Entonces, es también el símbolo de una tentativa de reemplazo del reino de Dios en la tierra. A pesar que con el jardín de Edén, a pesar con todos los descendientes de Noé y todo, había una presencia fuerte de personas que creían en Dios, pero cada vez menos numerosas y cada vez más grande los que buscaban su autosuficiencia. Y lo que empezó Nimrod siguió durante años representando no solamente una autosuficiencia, pero también la creación de un gobierno de estructuras políticos militares que iba en contra a Dios de forma organizada y sistemática. Por eso también vamos a ver en la lección de esta semana que Dios organiza a su pueblo también a través del llamamiento de Abraham. Tú vas a tener el pueblo de Dios y, claro, la representación babilónica del pueblo del enemigo que lucha contra los principios y valores de Dios. O sea, lo que vemos hoy en nuestras vidas está así desde el inicio. El conflicto en el bien y el mal no ha cambiado, sigue igual. Cambiaron los tiempos, culturas, lenguas, zonas del mundo, pero seguimos en la misma lucha espiritual. Tú y yo somos invitados a ser parte del pueblo de Dios. Espero que puedas contestar y seguir haciendo parte de este pueblo que marcha hasta la Canaán celestial. Veremos más detalles de este conflicto entre las naciones a partir de mañana también. Hasta pronto. Hola amigos, bienvenidos a nuestra lección de escuela sabática hoy día lunes con el tema El llamado de Abraham, 21 de abril. El versículo bíblico para hoy que quisiera compartir con vosotros está en Génesis, claro, 12, versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Qué versículo muy, muy lindo. En la escuela sabática la semana pasada con los jóvenes estudiamos lo que sería ser una bendición, qué significa la palabra bendición, cómo podemos bendecir a las personas. Es una experiencia muy bonita. Bueno, volviendo aquí al tema de la lección de hoy, hay aquí un resumen, una frase muy clara. La intención de Dios, esto está en el segundo párrafo de la lección, ¿no? La intención de Dios era utilizar a Abraham para establecer una nación que contrastara
con los reinos humanos, que ejemplificamos ayer con Nimrod, no debían tener otro rey que Dios mismo. O sea, lo que Dios quería con Abraham no era hacer un reino con David, con Roboán, no, Dios quería un reino donde Él fuera el rey, que hubiera, a mi ver, primero ministros humanos, claro, pero que el rey fuera Él para contrastar con otras naciones humanas de autosuficientes que se alejaron de Dios y que querían probar que podían ser grandes y poderosas sin Dios. Entonces Dios hace este llamamiento a Abraham para establecer este reino. Pero algunos puntos interesantes. Dios llamó a Abraham para que él fuera diferente. El cristiano es llamado a ser diferente. No diferente por ser diferente. No, diferente porque sus valores automáticamente se contrastarán con los valores de la sociedad en general. Un cristiano que vive los valores bíblicos, no hay cómo no ser diferente. Es imposible porque en el mundo laboral, en las escuelas, en las ciudades, en los partidos políticos, en las asociaciones, hay tantos principios humanos que no tienen valor moral, tantas situaciones donde los que viven los valores de Dios van a brillar porque no hay cómo. Entonces, ahí Dios llamó a Abraham para constituir un pueblo que fuera diferente. Y Abraham pagó un precio muy alto. Dejó su familia, dejó su ciudad natal, su zona de conforto, para ir a algo que él mismo no conocía. Imagina a Abraham hablando a su mujer, mira, nos vamos. Y ella pregunta, ¿a dónde? No sé. ¿Y cuándo? Muy rápidamente. ¿Y cuándo volveremos? Quizás nunca más. ¿Y cuándo llegaremos? Tampoco sé. O sea, una locura. Pero Abraham tenía esta conexión especial con Dios y aceptó esto. Punto número 2. El propósito de Dios con este pueblo de Dios, este Israel, era reflejar el carácter de Dios al mundo de una forma que la gente pudiera ver en la práctica lo que significaba servir a Dios. Era para que otras naciones, imagina una otra nación grande mirando el pueblo de Dios y diciendo, mira, esta gente está tan bendecida, se ve en su salud, en su vida, en su administración, en su crecimiento, que son tan bendecidos que queremos ser igual a ellos, queremos conocer a este Dios que ellos tienen. O sea, era una forma colectiva, y este es el punto número 3, no era una prédica individual, pero una prédica colectiva del pueblo de Dios. Hacer con que ellos pudieran ser una bendición a otras naciones. ¿Ok? Punto número 4 de la lección de hoy. Conocer, no solamente conocer basta, hay que obedecer. La obediencia es un acto de amor. No significa obedecer porque tenemos miedo, porque somos obligados. Obedecer porque amamos. Tenemos una forma de comportarnos porque conviene, porque está en armonía con los valores que creemos nosotros. Entonces, el testimonio de este pueblo siendo obediente a Dios sería de un impacto tremendo. Y era lo que Dios quería. Desafortunadamente, vamos a ver durante la lección que muchísimas veces han fallado. Como nosotros a veces hoy somos pueblo de Dios también, pueblo de Israel, estamos ahora esparcidos en toda la tierra, somos llamados a hacer un testimonio colectivo, como iglesia, como familia, y también un testimonio individual como individuos en nuestros trabajos, escuelas, donde queremos estar, donde estamos para nuestra vida cotidiana, ahí ser testigos. Que Dios te bendiga y que tú puedas ser entonces este representante como Dios siempre ha soñado, que pueda demostrar los valores de Dios y hacer la diferencia natural donde estés. Nos vemos mañana y seguimos con esta linda temática. Hasta pronto. Hola amigos, bienvenidos a nuestra lección de Escuela Sabática, lección del martes 22 de abril, recibió lo que pidió. Tenemos una lección bastante interesante porque aquí encontramos el momento claro y clave donde el pueblo de Dios no quería ser
tan diferente así. No quería ser tan rarito delante de los ojos de las otras naciones. Antes de seguir, quiero les recordar que estamos en semana de Safelis Online con promociones especiales, con precios extremadamente más económicos, con regalos que expliqué al inicio en la introducción del día sábado. Cuando te compras 25 euros, tiene un primer libro gratis. Cuando compras 50 euros, 2 libros gratis. Cuando compras 100 euros, 3 libros gratis. Y cuando compras 150 euros, 4 libros gratis. O sea, si compras algo, 2-3 cosas por 150 euros, sabrás que vendrán 4 libros más porque es un regalo especial durante esta semana. Tenemos muchos materiales de salud excepcionales y exclusivos que están solamente disponibles durante esta semana. Una nueva colección para niños. Entonces, Safelis Online, que está súper interesante hasta el día 27, no te lo pierdas. El versículo para hoy está en 1 Samuel 8:7, que no podría ser otro. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Es un momento triste, porque hemos visto en la lección del llamamiento de Abraham que el objetivo era que el pueblo de Dios tuviera Dios como rey, no un rey humano. Y aquí el pueblo de Dios tenía a Samuel como una especie de primer ministro, pero no querían así, querían algo más parecido con los demás vecinos. Entonces empieza ahí 4 puntos importantes. Primero, rechazo del reinado divino. El simple hecho de rechazar a Dios como su rey directamente ya traerían consecuencias terribles. ¿Y cómo funcionaba esto? La lección lo comenta aquí en el primer parágrafo, después de la primera pregunta en la lección. En la segunda frase, según lo establecido, la nación debía responder directamente al Creador. Su relación con Él se ponía de manifiesto, entre otras cosas, por medio del santuario y sus servicios. Dios se comunicaba con su pueblo a través del santuario, amigos. El Urim y Tumim del sacerdote, que cuando se hacían preguntas respondía con sí y con no. O sea, una cosa fenomenal. Imagínate que tú tuvieras un despacho divino y tuvieras una duda con respecto a una decisión y pudieras ir ahí y tener un sí o un no, o una pregunta muy clara, muy objetiva. Más o menos era lo que tenía. No preguntas individuales, claro, pero preguntas con respecto al pueblo, a la nación. O sea, punto número 1, era un rechazo claro del reinado divino. Punto número 2. Es importante que esta lección nos enseña, nos explica una vez más, nos recuerda que Dios advirtió: mira, si elegís un rey va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. O sea, el pueblo sabía claramente, escuchó claramente la parte de Dios, lo que iba a pasar si un rey humano fuera elegido para estar ahí. Entonces, que podrían haber abusos de poder, que impuestos y toda situación que hay muchos reinos hasta el día de hoy. Dios permitió. Y ahí a veces entre este momento donde nosotros como seres humanos quisiéramos quizás decir a Dios para ser un poco más humano como nosotros y imponer ciertas cosas si son buenas. Porque Dios sabía, Dios explicó, pero al mismo tiempo Dios sabía que este pueblo iba a ser infiel y no ha obligado a ellos a permanecer en el modelo teocrático, donde Dios sería el líder. Explicó, pero como siempre el libre albedrío, que hemos también hablado un montón en la lección del trimestre pasado, estaba ahí. Pero con mucha explicación, con mucha información, va a pasar eso y eso y eso y eso. Pero Dios no ha bloqueado la demanda. Yo como ser humano hubiera dicho: ¿qué? ¿Vosotros sois tontos o qué? Será una desgracia en vuestras vidas. Para protegeros les voy a impedir de hacer una tontería. Y yo hubiera sido un poco dictador. Y seguro que muchos que me están escuchando harían lo mismo. Y hoy por hoy, si un dictador es bueno, hasta preferimos un dictador que una democracia donde las cosas son malas. Eso no es. Entonces, pero Dios no es así. Dios escuchó, explicó, ejemplificó y dijo: ok, si queréis.
Y aquí habla con Samuel diciendo, Samuel, mira, no eres tú, Samuel, soy yo el problema. No son contra ti, porque Samuel también se quedó un poco herido, ¿no? Y mira que en Deuteronomio capítulo 17, 14 a 20, si queréis después leerlo, hay una serie de cosas que el pueblo de Dios tendría que tener en cuenta para evitar que hubiera un exceso de poder y de abuso de poder por el rey, pero la gente nunca escuchó eso. Eh, y la historia posterior demuestra, punto número 4, que reyes humanos, problemas humanos. O sea, muchos reyes, hasta los buenos. Yo me pienso en Josafat, que me encanta la historia de 2 Crónicas 20, cuando veo desde el 2 Crónicas 16 hasta 19, todo lo que ha hecho Josafat preparándose para ser un buen rey, cómo reacciona en el capítulo 20 y todo, me encanta. Pero en estos mismos capítulos ha hecho tantas tonterías y fue uno de los mejores. Imagina, si él fue uno de los mejores, cómo el nivel estaba bajo. Entonces, reyes humanos, ídolos humanos, problemas humanos. No hay otra. Entonces, no pongas otras personas como reyes en tu vida. No ponga otros ídolos. El mandamiento ya lo dice. En primer lugar esté a Dios, porque es el único rey que puede contestar, que puede dirigir bien nuestras vidas. Vale la pena ser un siervo del rey del universo, porque como hemos visto en la historia bíblica no ha funcionado muy bien. En pocos momentos ha funcionado y mismo entre los buenos reyes hubo problemas graves. Entonces la naturaleza humana, el corazón humano es terrible. Tenemos que confiar solamente en Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos ya muy pronto para la lección del día miércoles. Adiós. Hola amigos, bienvenidos a nuestra lección del día miércoles. El título de hoy es Los gobernantes de los gentiles, 23 de abril. El versículo para lectura que vamos a introducir hoy no podría ser otro, Mateo 20, versículos 25 y 26, que dice: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Qué bonito. Vosotros no, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mira, valores completamente diferentes. Pero la lección de hoy nos enseña que lo mismo que ha pasado con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, podríamos decir, mira, en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús, la encarnación de la promesa, Jesús que vino, que predicó, que ha cambiado y que ha hecho tantos milagros. O sea, las cosas eran diferentes, pero pasó igualito. De la misma manera que ahí con Samuel han pedido un rey terrenal, con esta iglesia, es verdad que al inicio perseguida, sufrió, muchos han pagado con su propia vida el hecho de seguir siendo fieles a Dios. Pero cuando viene Constantino, y que finalmente oficializa la iglesia y que organiza las cosas, autorizando la existencia de la iglesia, hasta bautizándose para, ¿sabes?, para hacer con que la iglesia pudiera encontrar una normalidad, él va a poner el pie de la administración del Estado dentro de la administración de la iglesia. Y viceversa, la iglesia va a tener más poder político. Y todo lo que ha sufrido con la perseguición pasará ella también a hacer con otros que no siguen, que no piensan igual que ella. Y dentro mismo de la iglesia, los que quieren permanecer fieles son perseguidos por esta iglesia ahora, iglesia-estado. Entonces es una situación terrible que no debería pasar y Jesús ha advertido. Segundo punto, el poder corrompe la misión. La misión es muy bonita. La misión de la iglesia es divina. Dios nos ha dejado esta misión, que es ir a predicar el evangelio. Pero una iglesia no puede seguir si no es organizada. Necesitamos administración, organización, alguien que organice los empleados, la gestión financiera, las estrategias, las compras, la gestión. Hay muchísima administración por detrás de una iglesia que funciona, que crece. La parte de secretariado, la parte de recursos humanos, la parte de la agencia humanitaria ADRA, o sea, muchísimas cosas. Necesitamos organización, pero en ningún momento la organización, este poder que tiene la iglesia, tiene que ser utilizado con deseos propios o
utilizar esta influencia administrativa de la iglesia para ir en contra de otras personas que piensan diferente. O sea, al mismo tiempo, si las personas quieren ir contra la palabra de Dios, contra los preceptos divinos, los valores, las doctrinas, ya es otra cosa. Pero los que tienen el poder, que siempre es temporal porque son nombramientos de corto plazo y todo, siempre cuando uno tiene esta responsabilidad, el principio bíblico es servir y no ser servido, no recibir algo para con este poder tener una fuerza para cohibir otras personas, para obligar o para aprovechar, ¿no? Entonces es muy importante que los administradores, los que están a cargo de la iglesia, puedan seguir el ejemplo de Jesús, que es ser humilde y seguir administrando las cosas de Dios para servir y no para ser servido. Yo he tenido el privilegio de servir como administrador durante 4 años y es una gran responsabilidad y hay muchísimo trabajo y a veces decisiones muy complicadas, muy duras que muchos no entienden, pero cuando tenemos que administrar las cosas de Dios, tenemos que hacer lo mejor delante de Dios, pero nunca buscar su propio interés personal, pero lo de la iglesia mismo a veces es duro hacer lo que es mejor para la iglesia porque esto a veces muchas personas no lo entienden. Pero un punto muy importante que la lección nos deja hoy es que tenemos que servir y no ser servidos. Repito, es la llamada de Dios. Entonces creo que todo lo que quería comentar lo he comentado, pero una vez más, lo que pasó en el Antiguo Testamento pasó también en el Nuevo y puede pasar con nosotros hoy. Si tú tienes en la iglesia algún tipo de responsabilidad, eres anciano, eres líder de un departamento, jóvenes, escuela sabática, estamos ahí para servir y no para tener poder. Me entristece mucho cuando personas están en esos puestos de trabajo en la iglesia, ¿no? Puestos de servicio, que si algún momento la iglesia no renombra, no sé si dice en español, pero no nombra una vez más la persona se pone enfadada, quiere irse de la iglesia. Hay gente que ha hecho donación y cuando no tiene un cierto puesto va y recoge la donación que ha dado a la iglesia. Es una cosa que a veces no entiendo. Ha hecho una donación, pero si no estoy a gusto, cojo el objeto o algún don que he hecho a la iglesia y me lo llevo porque ahora ya no estoy más a gusto en esta iglesia. O sea, no fue una donación de corazón, no, era una manipulación, ¿no? Entonces, muchísimo cuidado con esto, que estamos para servir. Bueno, que Dios te bendiga y nos encontramos mañana muy pronto para la lección de día jueves. Adiós. Hola mis amigos, bienvenidos a nuestra lección de escuela sabática del día de hoy, día jueves 24 de abril. Una luz para los gentiles es el título. Muy interesante la lección de hoy. Quiero compartir con vosotros algunos puntos de reflexión personal que encontré en esta lección. Pero antes, os quiero recordar una vez más que estamos casi terminando Sa Feliz Online, que empezó el sábado pasado, 19, y va hasta este domingo 27, con muchas promociones, cosas que te van a gustar, porque tenemos ahí los regalos, tenemos libros exclusivos, tenemos nuevas colecciones. O sea, y hay también una publicidad para los juegos que en breve, a partir de julio, estarán disponibles. Entonces no deje de visitar Sa Feliz Online a través de publicacionesadventistas.com. El versículo que elegí para el día de hoy está en Isaías 49, versículo 6, que dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures a los sobrevivientes de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Qué significa este versículo? Isaías está profetizando para restaurar el pueblo de Dios. Pero está diciendo, mira, no es solamente para restaurar las tribus, para que estén bien, para que esté todo muy bonito, muy organizado, para que todos vean que somos un pueblo. No, no es solamente para el pueblo de Israel, no solamente para las tribus. También te di por luz de las naciones. O sea, no es solamente vivir para uno mismo, es vivir para brillar, para llamar la atención a que otros puedan seguir a este Dios que es el Dios de la nación de Israel. Entonces, una vez más, la lección de jueves vuelve a esta noción de cómo el pueblo de Dios tendría que ser un testimonio vivo para que otros pudieran conocerlo. 4 puntos. Israel fue llamado para salvar, no para condenar. O sea, Israel tenía que ser una inspiración y no un pueblo que iba a castigar porque los demás no son fieles.
hubo este periodo para conquistar esta tierra, la tierra donde tendrían que entrar, Canaán, pero después tendría que ser una fuente de luz para brillar y llamar la atención de Dios. El pueblo debería se comportar y ser de tal forma especial que revelaría en su forma de administrar, en su forma político-militar, de judicial. Tendría que tener una forma de ser tan diferente, tan especial, que esto revelaría el carácter de Dios en la comunidad. No solamente en la vida de una persona convertida, pero que todo el sistema pudiera llamar la atención. ¿Te recuerdas de la reina de Sabá cuando fue a visitar Salomón? Que se quedó impresionadísima y dijo, lo que me han comentado es inferior a lo que he visto, eres muchísimo más. Entonces se quedó impresionada porque había sabiduría de Dios, había un hombre que al inicio, sobre todo, buscó aplicar la sabiduría que Dios le ha dado, y esto impactó muchísimo a la reina de Sabá, y tendría que ser así. Pero cuando no estamos con el foco en la misión, y fue lo que pasó con el pueblo de Israel, empezamos a pelearnos con nosotros mismos y empezamos a buscar otros dioses. Por eso, como el pueblo de Dios no estuvo con su foco en la misión, y de ahí con sus reyes y con su forma de ser, se alejó de Dios, la misma cosa pasa hoy. Las iglesias que tienen más conflictos internos y más peleas son las iglesias que menos están haciendo misión. Cuando estamos preocupados en llevar el mensaje a otras personas para que puedan conocer a Dios, no tenemos tiempo de estar peleando entre nosotros. Las iglesias donde las personas están muy cómodas, que no quieren salir, no quieren compartir, están discutiendo el color del banquillo, de las paredes y las cortinas, no sé qué, y el nuevo sistema de sonido, y que están peleando por todo. Y no están haciendo misión. Entonces, siempre he visto iglesias muy sanas porque estaban siempre buscando compartir el mensaje. Iglesias muy ricas que estaban peleándose por todo porque simplemente no estaban con esta visión de misión, ¿no? Los mensajes de los 3 ángeles que tenemos en Apocalipsis 14 es un mensaje que nos llama a compartir el mensaje a toda nación, tribu y lengua. O sea, no podemos quedarnos satisfechos con nuestra propia experiencia espiritual en la iglesia. Tenemos que de alguna manera llevar a Jesús a otras personas, invitándolas a nuestras casas, a un programa, haciendo algo que pueda hacerte que entres en contacto con esas personas. Yo tengo varios pequeños ministerios con las personas a mi alrededor, con libros, con a veces personas que llevo de un sitio a otro. No sé, tenemos que estar siempre abiertos a hacer cosas para contactar cada vez más personas y testificar, porque nunca sabemos dónde esto puede crecer. Y quizás mañana estamos cosechando cosas que hemos sembrado hoy sin querer, porque el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos en nuestro testimonio personal a llevar la semilla a otros corazones. ¿Ok? Bueno, que Dios te bendiga y nos vemos mañana para el cierre de la lección de esta semana. Adiós. Hola, hola mis amigos, bienvenidos a la lección de Escuela Sabática del día de hoy. Estamos con el cierre de esta semana, una semana donde hemos hablado de naciones, parte 1. Y el título, como siempre los viernes, es para estudiar y meditar. Quiero recordar que estamos terminando Safiris Online. Estamos aquí con promociones excepcionales. Tenemos esta nueva colección de salud para niños que está muy bonita y está muchísimo más barata durante este Safiris Online. No te lo pierdas, después vuelve el precio normal. También tenemos libros de salud que raramente tenemos disponibles en publicacionesadventista.com. Tenemos los 4 regalos según lo que compras. Los envíos están incluidos. Recuerdo una vez más que publicacionesadventista.com es la web para Europa. Entonces puedes también comprar de otros países. Creo que sí, pero va a ser un precio más caro, ¿no? Y bueno, termina dentro de 2 días, el día domingo, día 27 será el último día y cerraremos a medianoche, creo. La web se cierra automáticamente y ya el lunes o martes vuelve la web de antes con los precios habituales. Entonces no te lo pierdas, está realmente más barato y tiene los 4 regalos, como ya comenté muchísimas veces. 2 puntos en la lección de hoy, de este viernes. Primero es
cuando miramos toda la historia que hemos estudiado esta semana de los pueblos, el pueblo de Dios, de los otros pueblos, los otros reinos que intentaron alejarse de Dios, de ser autosuficiente, tenemos que tener cuidado con la Babilonia que puede entrar en nuestro corazón. Aunque no vivamos en un imperio pagano, Babilonia puede infiltrarse en nuestras vidas a través del orgullo, la búsqueda de poder, la ambición y la mundanidad. O sea, quizás tu problema no sea poder, quizás tu problema no sea el orgullo, pero quizás tu problema sea la mundanidad. Cosas del mundo que están entrando en tu corazón. Entonces, de alguna manera, tenemos que estar siempre luchando para que Babilonia, tú no eres parte de Babilonia, no quieres ser de Babilonia, pero quizás Babilonia está entrando en nuestros corazones a través de estos elementos. Entonces, muchísimo cuidado. Necesitamos discernimiento espiritual para identificar esas actitudes y volver una y otra vez a la humilde sencillez de Cristo. Mira, Cristo estaba para servir. La humildad, la sinceridad, las cosas simples que hacía Jesús, es esto que tiene que ser nuestro objetivo. Otro punto interesante es lo que comenta la lección sobre Ciro. Sabemos que Ciro no tiene nada que ver con la historia no fue un rey en Israel, no era judío, nada. Pero Dios va a utilizar este emperador, nada que ver conectado ahí con los planes directos del pueblo de Dios, pero va a tener un papel súper importante. Entonces, ¿qué entendemos cuando Dios habla de Ciro, que Ciro va a venir, que Ciro va a intervenir? O sea, Dios puede utilizar personas ajenas que ni siquiera imaginamos para hacer su obra. Entonces, tampoco podemos juzgar a nadie. Una cosa que estoy aprendiendo a lo largo de mi vida, y creo que también con la maturidad, con las canas que tiene uno, ¿no? No tenemos que juzgar, tenemos que evitar todo este tipo de juicio que pueda alejar las personas de Dios y alejar nuestra conciencia del poder milagroso que tiene Dios de cambiar corazones y utilizar cosas y personas que ni siquiera pudiéramos imaginar. Entonces, hay cosas maravillosas que Dios puede hacer por nosotros y que puede pasar por otras personas que ni siquiera podemos imaginar. Y hay personas hoy que tú crees que están lejísimas y que Dios puede utilizarlas para hacer una bendición para su pueblo. Entonces, muy interesante. Esto nos enseña a mirar a los demás, aún a los que parecen estar fuera, con esperanza y humildad. Exactamente, es lo que pienso y que lo veo cada vez más en mi vida. Bueno, el día sábado se acerca, que Dios te bendiga, que puedas ir a la iglesia, estar con los hermanos y disfrutar de un sábado en familia, familia de sangre, pero también familia espiritual en la iglesia. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos la semana que viene para la lección número 5, que seguirá con este tema de las naciones. Y no olvidemos que estamos una vez más en Sa Feliz Online hasta el día de domingo. Que Dios te bendiga, nos vemos pronto. Adiós.